Nuevamente seguimos con temas de gran interés y temas que realmente trascienden en la vida del ser humano. Bienvenidos a estos podcasts de verdad y vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Así es, y es muy verdad lo que dices, un tiempo de calidad, de sentarnos ahí en tu sillón, en la mesa donde gustan los alimentos con tu familia y escuchando estos podcasts que duran para siempre, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía y va a dar su fruto y es la que va a permanecer para siempre. Hoy vamos a hablar un tema acerca de la nueva genética. Quizá muchos se han de estar preguntando, ¿qué genética es esa? Bueno, pues es la genética que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y único y suficiente Salvador, entonces es cuando nuestra genética es transformada, ya no de nuestros padres, sino ahora es la genética de Cristo. Wow. Y podríamos hacer la pregunta que él hizo, ¿crees esto? Ahora, esta genética comienza, como ya lo había mencionado, cuando se recibe a Jesucristo en el corazón. Ahí es donde empieza todo un proceso y toda una vida en donde todo se empieza a transformar, principalmente dentro de la persona y en su alrededor, en su familia. A veces creemos que cuando una persona o con que una persona haya recibido a Jesús en su corazón, en su vida, lo haya reconocido como Señor y Salvador, queremos que en ese momento sea transformado. Pero esto requiere un proceso el cual hoy vamos a ir desarrollándolo. Ahora, para poder tener esta nueva genética, la persona que recibe a Cristo tiene que anhelarlo, tiene que desearlo. Y yo quiero que me ayudes, Helen, ahí leyendo en Primera de Pedro, por favor. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí podemos ver que la persona tiene que anhelarlo, tiene que desearlo, así como tú lo acabas de leer, tiene que desear este alimento espiritual. Entonces, aquí es donde entra la importancia de la lectura de la palabra, de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender esto. Una persona, para que pueda ir creciendo y alcanzar una madurez, tiene que llevar un proceso. Y dentro de este proceso, un niño, ¿verdad? Como dicen muchas personas de preparación y especialistas, tiene que vivir en un ambiente con una familia feliz. O sea, estamos hablando primeramente de el alimento que debe de recibir y después del entorno que le rodea. Ahora, vamos a regresar un poco. ¿Qué es lo que debe anhelar esta persona? Bueno, la persona tiene que anhelar tener una santidad. ¿Y qué es la santidad? Esta consiste en asemejarnos al Señor Jesucristo. Y mira, yo quiero leer en 2 de Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahora, hablamos acerca de la santidad, que consiste en asemejarnos a Cristo. La persona que recibe por primera vez o reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces tiene que tener la disponibilidad de tener esta semejanza o acercarse a ser como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, para poder alcanzar la santidad, hay algo que se llama santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es el procedimiento que consiste en ser transformados a su imagen. Ser transformados a la imagen ¿de quién? A la imagen de Cristo. Ahora, esto tenemos que entenderlo que es un proceso gradual, ¿ok? Es gradual, no va a ser de un momento a otro. Por eso leímos y nos dice en la palabra que leímos que debemos ser transformados y tenemos que ir siendo transformados poco a poco, como dice, con más y más gloria.
Esto es lo que debemos entender y tiene que comprender la persona que está recibiendo a Cristo, o quizá alguien de los que nos están viendo le compartieron a una persona y a veces esa persona entra en un momento de, por decirlo así, de desesperación, porque quiere que la persona que reconoció a Cristo inmediatamente ya sea transformada en su totalidad, pero debemos comprender que todo esto es un proceso, así como cuando un niño nace, el niño tiene que alimentarse y poco a poco va a ir creciendo. Eso es muy cierto, y cuando tenemos tenemos discípulos, tenemos a quien compartirle y han recibido de Cristo, no debemos dejarlos a la deriva, ¿verdad? Así como un bebé, decías, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que enseñarle, hay que instruirle, hay que empezar a mostrarle cómo son las cosas, y así nosotros como esos padres espirituales enseñar a los que son nuevos en la fe, enseñarles, ¿sabes qué? Nos dice en la palabra que deseches toda malicia, que deseches todo engaño, toda hipocresía, toda amargura, ir sanando el corazón, Cristo, a través de lo que vamos a enseñar, e ir enseñándole a estas personas que son pequeñas en la fe para que puedan crecer y ser santificados. Así es, Helen, lo dices con mucha certeza. Tenemos que entender que cuando recibe una persona a Jesucristo, ciertamente algunos malos hábitos desaparecen, pero no desaparecen todos. O sea, la madurez no se va a alcanzar en un abrir y un cerrar de ojos. Por ejemplo, el temperamento no se domina ni se controlan las pasiones, como tampoco se doblega el egoísmo de un momento para otro. Esto tiene que ser un proceso, pero tiene que tener la persona ese deseo de querer ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender esto, que vamos a ir progresando de modo que vivimos cada día agradando a Dios. La persona que recibió al Señor Jesucristo tiene que ir cada día en cada área de su vida, tiene que ir, ¿cómo se me fue ahorita la palabra? Perdón. Tiene que ir agradando a Dios en su manera de vivir. Otra de las cosas, o realmente no es otra de las cosas, sino otra cosa que significa la santificación, es la separación para el servicio a Dios. O sea, la persona que quiere realmente ser transformada tiene que tener en su corazón ese servicio a Dios. Yo quiero citar una porción de la Biblia que es en 2 de Corintios 6:17. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir? Que la persona se tiene que apartar de aquella vida pecaminosa, de aquellas cosas que hacía que realmente no le agradan a Dios. Y bueno, la santificación es efectuada ¿por qué? ¿O por quién? Bueno, primero es por Dios, como nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sale? O sea, Dios es el que va a dar esta santificación. ¿Quién más va a dar esta santificación? Va a ser Cristo. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, Jesucristo por medio de su sangre nos va a santificar. ¿Y quién más? Por supuesto que el Espíritu Santo. Romanos 15:16 nos dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, vamos entendiendo y creyendo también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, ¿verdad? Ahora, la santidad, como lo estamos diciendo, obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por ser santo, a él le interesa promover nuestra santidad. ¿Sale? Sí. No sé si quieras aportar algo, Helen. Sí, algo que dijiste, bueno, que el Espíritu Santo, Cristo nos va a ayudar, significa que cuando dice fuera de la puerta es dejar todo lo demás,
dejar todo lo demás y seguir a Cristo. Es ese avance, es ese nuevo rumbo por el cual Cristo nos va a llevar en este camino, porque no es fácil, sabemos que no es fácil dejar costumbres, tradiciones, maneras de vivir en las que nos han enseñado nuestros padres o con las que nos hemos formado en toda nuestra vida, pero Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo nos van a ayudar en todo este caminar, en todo este crecimiento. Él nos va a ayudar, todas estas... todo aquello con lo que batallemos, el Espíritu Santo nos va a ayudar para llevarnos a esa santidad gloriosa, maravillosa, porque así como dijiste, Él quiere vernos también santos porque Él es santo. Y fíjate que el secreto de la santificación no está en luchar para vivir como Cristo, sino en que Cristo se presenta por medio de su Espíritu para vivir en nosotros, o sea, sí, agradarle a Dios, pero Jesucristo va a estar en nosotros. Sí. El carácter del cristiano no se logra mediante una laboriosa adquisición de virtudes desde afuera, sino mediante la expresión de la vida de Cristo de dentro. O sea, sí, esto es como hablar de una adoración genuina que tiene que venir de la parte de adentro de nosotros. ¿Por qué? Por eso es que vemos que en la carta de Santiago, ¿verdad? Dice que las obras se tienen que hacer, y vemos que Pablo dice, pero la fe sin obras pues no funciona. Ahora, ¿qué quieren dar a entender estos dos personajes que escribieron en la palabra estas cartas, tanto las Paulinas de Pablo y de Santiago? Bueno, pues acá lo único que tenemos que entender es que las obras es el resultado de una santidad. Ese es el resultado. Cuando una persona está entregada a Cristo, va a tener obras, va a ser la consecuencia de esa santidad. Fíjate que nuestra parte consiste en contemplar, como leímos al principio, con rostro descubierto la gloria de Dios. En las Escrituras es donde nos revela con mayor claridad su gloria. Dice, nuestra contemplación significa buscarle allí con el fin de ofrecerle adoración. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la santidad, la santificación. Tenemos que dejar que el divino alfarero cumpla su deseo en nosotros a fin de que pueda forjar sobre la base de la pobre arcilla de nuestra naturaleza caída, fíjate, un cántaro hermoso digno de ser usado por Él. Ahora, ¿cómo puede una persona que apenas recibió a Jesucristo o que está empezando a caminar en la vida cristiana? Bueno, debe persistir en mantener una disciplina en su vida. ¿Cuál es esa disciplina? Número 1, la búsqueda de Dios diariamente. ¿A través de qué? A través de la oración. Wow. El número 2, tiene que persistir en la lectura, escucha bien, metódica de la Biblia. O sea, si hay algunos planes para leer la Biblia en un año, a veces las mismas Biblias traen un plan para leer la Biblia, sí, pero tiene que ser, como ya lo habíamos mencionado, exactamente, debe tener una disciplina y tiene que llevar un método de lectura de la palabra, buscando al Espíritu Santo para poder tener una revelación. ¿Por qué? Sí. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es, para nuestro crecimiento hemos estado viendo las bases fundamentales, que es leer la palabra y estar en oración. Y sí, hay muchos quehaceres en el hogar, hay personas que trabajan muchas horas o que la familia y muchas cosas que están sucediendo alrededor, pero es necesario tomarnos un tiempo, hacer un horario, decir, ¿sabes qué? Voy a entrar a trabajar a las 8, me voy a levantar a las 7 para leer un capítulo diario, para orar 15 minutos, ¿no? E ir haciendo esto de una forma en la que no perdamos nuestro plan de leer la Biblia, no perdamos nuestros tiempos de oración,
oración, sino que podamos crecer más y más. Así como comemos diario, la mayoría, ¿verdad? Así como comemos diario, tomamos agua, a cada hora, desayuno, comida, cena, así la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida, leerla todos los días. Si se puede más de una vez, perfecto. Si se puede más de una vez, orar, perfecto, porque vamos a ir creciendo de una manera más rápida y vamos a madurar. Claro que sí, y ya vimos lo que es la búsqueda de Dios diariamente a través de la oración, la lectura metódica de la Biblia y la asistencia a las reuniones y cursos de la congregación. Porque fíjate esto, un buen apetito de Cristo es una señal confiable de salud espiritual. Wow. Así es. Y bueno, regresamos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es detracción? Infamar, denigrar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esta santidad? En pocas palabras, abstenerse del pecado. Wow. Y bueno, ya el tiempo, ¿verdad, Helen? Se nos está terminando en esta sesión, pero debemos tomar la decisión, fíjate, de crecer en la fe, de crecer en el amor, de crecer en el conocimiento y en la santidad. Esto va a hacer que tengamos una nueva genética y podamos ser felices de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es, y bueno, por último quisiera leer un versículo en Primera de Pedro 1, 22, de una forma rápida. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y nosotros ahora somos de simiente incorruptible porque somos hijos de Dios y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y seremos maduros en la fe, y lo declaramos que todos nosotros seremos maduros en la fe y santos como Dios es santo. Así es, lo declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo podcast Verdad y Vida. Así es, Dios te bendiga. Que Dios les bendiga.